Hay mucho off the record acá en la mesa. Está un poco desordenada, pero los voy a presentar. Nos ordenamos enseguida nos encolumnamos detrás del primer tema. Carmela Bárbaro, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenas noches, gracias. Señor Raúl Timerman, bienvenido. Muchas gracias. Osvaldo Quiroga. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y se queda Néstor Espósito, por supuesto, porque tenemos mucho tema judicial. Y vamos a abrir con eso. Vamos a abrir con la llegada de Mauricio Macri a Dolores. Presentó un escrito, ya Néstor ha repasado básicamente qué fue lo que ocurrió durante el día, pero nos vamos a quedar analizándolo. Creo que esto es una forma de perseguir, digamos, ¿no? Pero claramente sí son jugadas políticas que vienen de sectores políticos que hoy están muchos en el gobierno. Es tan disparatado que pueda estar ocupándose de espiar. Me hace acordar a cuando también lo habían acusado en la ciudad de espiar, ¿no? Y digo, no va más eso, no va más, no tenemos que hacer más esas cosas. Le decimos acompañar primero porque es uno de los líderes de nuestro espacio, creador del PRO. El expresidente, el segundo porque creemos que es una causa injusta, que lo tiene un juez imparcial, que no le corresponde si habría una causa, que lo comprobamos con el mamarracho que hizo la semana pasada, y porque personalmente cuando a una persona se le imputa injustamente su mismo espacio político y un referente importante como Mauricio, yo decidí en lo personal junto con el bloque acompañarlo. El presidente le dijo al juez que el juez sabía que debía suspender la audiencia por lo que estaba ocurriendo en cámara y que no la suspendía porque es claro que él lo quiere procesar antes del 14 de noviembre, así que no iba a responder preguntas para no demorarlo al juez en los deberes que tiene que hacer. Dejamos un escrito. Poco más de un año que lleva adelante esta investigación, nosotros nos hemos manejado en absoluto silencio. El juez se manejó en absoluto silencio y el ruido mediático y político lo hicieron ellos. Las movilizaciones políticas las hacen ellos. ¿Cree que quieren bajar la causa, que quieren voltear la causa? Sin ninguna duda, y están utilizando todo el poder político, económico y mediático que tienen para hacerlo. Y no tenemos que permitirlo. Uno puede estar parado en cualquier lugar del arco político, pero la verdad que es una vergüenza cómo se convirtió esto en un acto partidario. El otro día era más un acto político, si quiere ahora es un político partidario, veían los carteles en el lugar, la música. Estamos hablando del dolor de los familiares, de la tripulación del ARA San Juan que pasa a un último plano. Las declaraciones de Michetti, de quienes acompañan a Mauricio Macri, van en otra sintonía. Y después, claro, está la discusión de qué va a pasar, si se lo procesa, no se lo procesa, si esto se define antes del 14 de noviembre, y la verdad que es un tanto injusto o está bastante vapuleada la justicia. Voy a arrancar por ahí, Néstor, creer que cualquier determinación que tome la justicia está atada a una cuestión política, ¿no? Digo, ya lo leemos en esa sintonía, la justicia no es autónoma. Bueno, pero eso no es de ahora, sino sí, hace claro. muchísimo tiempo, sí. Y ese muchísimo tiempo lo que está haciendo es que cada acto de la justicia sea sospechado a uno y otro lado de la grieta. Hay una estrategia muy clara plasmada en el escrito que presentó el expresidente Macri hoy, que tiene que ver primero con acusar al juez de que es parcial. Sí. Es lo primero que ha hecho, que es parcial y ya tiene el procesamiento escrito. Lo mismo que dijo el abogado Pablo Lanuse quedó en el escrito presentado hoy. Y el otro aspecto importante es que Mauricio Macri anunció hoy que ya hizo planteos de inhibitoria para que el juez de Dolores no pueda intervenir y que los jueces de los tribunales federales de retiro le pidan al juez de Dolores que se aparte de la causa, que se desprende de la causa. Eso es un recurso de inhibitoria, un planteo de inhibitoria. Planteo de inhibitoria se le hace al juez que interviene, pero también se le hace al lugar donde él dice que se cometieron los delitos, los presuntos delitos atribuidos, no los reconoce. Y eso dice, en el caso que yo hubiera ordenado espionaje ilegal, lo hice desde el lugar en el que ejercía la presidencia, que es en la capital federal. Quiere sacarla de Dolores, digamos. Exactamente, nosotros sacarla de Dolores, sino llevarla a Comodoro Pi. Quiero leer un parrafito nada más de algo que dice. Le dice Macri al juez, después de vapulearlo, con algunas expresiones de tono un poco cortés. Usted, señor juez, no pudo describir a quién, cómo, con qué hipotético alcance, ni cuándo supuestamente ordené y posibilité la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibida por la ley de inteligencia. Esta narración es falsa, porque el juez
más allá de que Macri pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con esa imputación, le describió 6 hechos. Se los describió con todo esto que dice que no estaba, están descritos ahí. Más allá de la valoración que puedan hacer los abogados, este argumento no se condice con la realidad. Claro, bueno, nada, me parece de lo que hemos visto se condice con la realidad. No, fíjate, había un cartel allí que decía Camilo Gobernador. Camilo es el intendente, ¿no es cierto?, de Dolores. Y hoy ese mismo señor dijo, y lo anoté, el conurbano, dijo, es una fábrica de pobres, de droga y de inseguridad. Lo dijo Camilo Echevarren hoy acompañando a Mauricio Macri. Fíjense el nivel, como bien decía Felicitas, es un tema vinculado con la pena, con el dolor, con el duelo. Y va un señor, Camilo Gobernador, y dice además que, en mi opinión, esto es una opinión personal, es lo que piensa el PRO, que el conurbano es una fábrica de pobres, de droga y de inseguridad. Cuando uno va a votar, el que va a votar al frente, al Juntos por el Cambio, puede tener en cuenta esto, ¿no?, de lo que piensan del conurbano. ¿Es redituable en términos políticos victimizarse y mostrarse justamente, ¿no?, como un perseguido, Raúl? ¿Le sirve? Yo creo que la politización de la justicia no le sirve a la sociedad, ese es mi punto básico. Mauricio Macri es inocente, ¿no es cierto?, hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto. O sea que todo esto yo creo que desde el punto de vista del desarrollo de la democracia no sirve, no sirve. Yo creo que si hay una causa judicial, la causa judicial se debe ventilar en los tribunales y no en los medios de comunicación. Yo ahí voy Eso a es lo discrepar. que yo creo, digamos. Yo voy a discrepar porque estamos hablando de sectores de poder que tienen contactos estrechos con determinados sectores de la justicia. Yo opino esto respecto a lo que se está haciendo con Mauricio Macri y respecto a lo que se está haciendo con Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo ¿No encontrás diferencias entre uno y otro? Yo creo que ambos sufren persecución política. ¿Sí? Ese es mi pensamiento. ¿Vos pensás que Macri sufre persecución política? Sí. ¿Por y qué? Cristina también sufre. ¿Por qué sufre persecución política? ¿Cuál sería la persecución política en el caso de Macri? Yo creo que sufre persecución política porque se está politizado los hechos judiciales. Y pero Raúl lo está politizando él mismo, haciendo un acto ahí. Pero yo no sé tanto de justicia como saben ustedes, no, la verdad. Expósito sabe. Bueno, pero si hay espionaje, hay espionaje. Yo creo que la utilización en la política de los hechos judiciales es algo que no le sirve a la democracia porque, por otro lado, corrompe a la justicia. Pero el que lleva todo ¿Vos te acordás de un famoso Macri? juez Ollarvide que falleció hace claro poco? Que sí. ¿Vos creés que Ollarvide era un juez probo, justo, imparcial? Pero no estamos hablando de eso, No, Raúl, estamos hablando de que Macri tiene un montón de causas pendientes con la Cristina justicia. también tiene causas pendientes. Perfecto. Y Pepín Rodríguez también. Hay muchos que tienen causas pendientes, son todos inocentes. Ahora la pregunta ¿vos pensás que Macri es inocente? Hasta que la justicia demuestre lo Por contrario, eso, sí. totalmente. Hasta que la justicia demuestre lo contrario, es inocente. Lo que pasa es que hay una utilización. Yo creo en eso. Una utilización de las leyes. Esto que hace ratito escuchábamos a Rafael Correa, ¿no?, en una exclusiva con Televisión Pública, hablando del lawfare, de este mecanismo de persecución que no es propio de Argentina. Miremos lo que pasó en Brasil, miremos lo que pasó en Ecuador, en Bolivia. La persecución a través de artilugios con la implementación de la ley, medios de comunicación, etcétera, y el armado de causas. Lula, miren lo que pasó con Lula, lo sacaron de la candidatura, ganó Bolsonaro y finalmente se comprobó que no había pruebas. Además, lo metieron a la cárcel sin que hubiera pruebas. Entonces, eso es lawfare, eso es persecución. Ahora, otra cosa es que haya pruebas contundentes, como puede ser en este caso por supuesto espionaje, igual lo vamos a poner en esos términos, a los familiares de Lara San Juan, y una utilización política. Antes que la justicia. Yo no dije supuesto, dije hay pruebas, hay informes, vamos a dar la palabra a Néstor, hay informes dirigidos a Mauricio Macri. Hay indicios de sobra. Creo que es una discusión inconducente porque es un problema de creencia y de fe. Pero ¿cómo si hay pruebas, Raúl? No es de creencia. A Cristina Kirchner se la está absolviendo. Se la está absolviendo de todo. No en todos los casos hay pruebas. Pero ¿vos creés que en los otros no hay ¿Por qué se caen las causas? Perdón, a Cristina la están absolviendo.
están ¿no? absolviendo Pero a Cristina. en esto quiero darle la derecha a Raúl y coincido bastante con lo que dice. Más allá, a ver, primero hay que desdramatizar la palabra persecución, porque el Código Penal persigue penalmente a quien comete un delito o sobre quien se sospecha que comete un delito, de modo tal que la persecución penal está dentro de la ley y no hay que temerle a ella. Una cosa muy distinta es el fabricado desde pruebas inexistentes o forzadas de una causa penal. Y con el mismo argumento que en este caso está diciendo que hay indicios vehementes, concordantes y suficientes como para llevar adelante una investigación, en las causas que están del otro lado de la grieta también hubo argumentación en ese mismo sentido. El problema de fondo, me parece, es que sea cual fuere el fallo que dicte la justicia en uno y otro lado de la grieta, para un sector importante de la sociedad no será creíble. Y esto es lo que nos pone de frente a un sistema judicial que ha defraudado la expectativa de esto que es básico, que es darle a cada uno lo que le corresponde. Hay gente que fue presa. La gente de C5N, los dueños de C5N, fueron presos, fueron a la cárcel. Osvaldo, eso estuvo de una mal. manera absolutamente injusta, o no fue Osvaldo, de una eso manera estuvo injusta. mal, pero no se puede Entonces, terminar con el canibalismo comiéndose al caníbal. Perfecto, entonces creemos en una justicia absolutamente injusta. Creemos en una Pero es que Corte es la que Suprema. tenemos. El problema es que es la que tenemos. El Poder Judicial está Siempre tenemos absolutamente desprestigiado por sus propios errores frente a la sociedad, a punto tal que en estos casos que son de trascendencia institucional, sea cual fuere el fallo y sea cual fuere el protagonista de ese fallo, habrá un sector importante de la sociedad que crea que ese fallo está amañado. Y esto lo que viola es la confianza de la ciudadanía en lo que debería ser sagrado. Nosotros deberíamos confiar en que la justicia hace justicia. Y eso no pasa. Este es el problema de fondo, independientemente de Macri, de Cristina o de quien sea. Carmen, ¿cómo ves? Sí, yo creo que por eso, que hay que ir un paso atrás. ¿Cómo llegamos a este punto? Digo, ¿cómo se llega a la politización de la justicia o la justicia a politizar las causas? Digo, Sí, yo no me sé qué es permite- primero, es como el huevo y la gallina. Me parece que estamos en una situación donde es muy difícil desandar el camino. Creo que hubo algunas pistas de cómo funcionaba esto con el tema de la mesa judicial, de los operadores. No son nuevos los operadores, ni de este gobierno, No, claro. ni del anterior, ni Exactamente. del gobierno de Néstor, ni de hace muchísimos años atrás. Me parece que fue empeorando la calidad de la justicia y la credibilidad de la gente, sobre todo porque los hechos estaban a la vista. Me parece que lo que hay que encontrar es una manera de ir por arriba de este tema. Y me parece también que el debate más profundo, inclusive sobre esta causa, que es una causa espantosa, porque en realidad es espantosa en términos personales, digo, espiar a personas dolidas para tener un argumento político es hasta tonto, te diría. Ni siquiera es de una gravedad institucional, digo, es justamente cómo salimos hacia adelante y qué vamos a evaluar o no del gobierno de Mauricio Macri. Si realmente esta es la causa que se lo va a llevar puesto, si realmente esta es la causa que tenemos que debatir. Por más que sea gravísima para los familiares, para las personas que están pidiendo justicia, que esto está claro. Me parece que tenemos que pasar por encima. No sé si es que se lo va a llevar puesto, digo, no sé si esa es la idea. La idea es que rinda cuentas ante la justicia y que cuando esto no es nada nuevo, ¿no? Tenemos una justicia muy clasista. Ahora, Parece ¿y que hay si es quienes... absuelto? Hay quienes... Perdón, Panama Papers, Pandora En Papers, este caso, fuga si de es capitales, absuelto, o sea, hay ¿vas a aceptar mesa el- judicial. vas a- Raúl, sé buenito, escuchémonos mutuamente, dale. Dale. Mesa judicial, presión a jueces, encarcelamiento de inocentes. ¿Todo eso no ocurrió? ¿Lo estoy inventando yo hoy en esta 9-20 en la televisión pública? Bueno, otras ¿Lo estoy escuchas, inventando había otras yo? escuchas ahí mismo. ¿Vamos a aceptar que era inocente? Bueno, ya fue absuelto en nuestras casas por Inocente. espionaje de Mauricio Macri. Claro, es que Inocente. ese es el problema, es que la Voy a justicia no tiene aceptar que es credibilidad. inocente. Si la justicia dice que es inocente, será inocente. La justicia Bien. no ha dicho que es inocente. ¿Te das cuenta? No ha Acabo- dicho que es Estás inocente. diciendo lo que acabo de describir. Si la justicia dice que es inocente, ahí entrará un margen de duda. El mismo margen de duda que ha quedado del otro lado de la grieta cuando, en fallos que yo creo que estuvieron muy fundamentados, se decretó el cierre de dólar futuro o de la causa del Claro. memorando. Pero hay un sector de la sociedad que no está dispuesto a creer que ese es un fallo justo. Y esa no es una cuestión de descreimiento que nace de la ¿Vos crees sociedad, que sino que es un mensaje que viene del Vos Poder que sos Judicial. el que sabe, yo no soy el que sabe. Sinceramente lo digo esto, sinceramente. ¿Vos crees que había algún fundamento en la causa de dólar futuro? Desde ¿Vos el crees primer que mo- había algún fundamento en la causa del pacto con Irán? ¿Algún fundamento cuando Rafecas dice esto no tiene ni pies
pies ni cabeza. En el Y caso en de primer Dólar año Futuro, del- desde el primer momento de la causa de Dólar Futuro, yo sostuve en otros medios que esa causa era un disparate, pero yo no soy Por el eso. juez. Pero yo Bueno. no soy el juez. Y hay otra pata igual, ¿eh? O Yo sea, creo que no es solo es lo que hace la justicia, ¿no? Con estas causas que se pierden. Y cómo replica esto en la sociedad, la utilización que se hace de este tema durante horas y Sí. horas de televisión, de diarios, de radios, no importa. Digo, a mí me parece que todo ha bajado el nivel. La vara está muy baja. Sí. Estamos muy abajo en el Yo nivel te voy a del decir debate. ¿Cómo repercute Te- políticamente? tenemos que ir a otro tema, vamos redondeando. Políticamente favorece a Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque sí, porque ellos se quieren separar de Macri. Vos fíjate que no hablan de Macri. Entonces, la línea del Frente de Todos de campaña es también no hablar de Macri. ¿Por qué? Porque han hablado de Macri hasta hace 15 o 20 días y todos los estudios que realizaron les dijeron que eso era contraproducente. El pero Macri, Pero Macri. iba en contra. Sí. Mirá vos. Vamos a cambiar de tema. Gracias, Néstor, por quedarte. Lo despedimos a Néstor Espósito y vamos, en realidad seguimos dentro de lo que fue la llegada de Mauricio Macri a Dolores y en este caso lo que ocurrió con el equipo de C5N. Son evidentes, digamos, de la agresión de él hacia nosotros, para nada de nosotros hacia él. Nosotros no trabajamos de esa manera. Simplemente le hicimos esa pregunta y agarró el micrófono y lo tiró al suelo cuando ya había pasado, insisto. Nunca lo tocamos con el micrófono, no lo empujamos ni nada. Digo, él se ve que vio el canal de C5N, le tiene bronca y lo tiró. Es material, se arregla. El tema es que no te dejan tu herramienta de trabajo para preguntar y un expresidente que agarra un micrófono y lo tira al suelo de un medio que en principio es crítico hacia lo que fue su gestión, hacia lo que él quiere como presidente, como país, pero no es por eso tiene que agarrar un micrófono y tirarlo al suelo. Bueno, es mucho más que un micrófono, ¿no? Tirado al piso. Es mucho más, digo, lo simbólico, lo que implica tomar ese micrófono y cómo lo agarra, además no hay dudas. La excusa, ¿no? Dijo que era un acto reflejo, es decir, evidentemente tiene un acto reflejo con C5N y con el periodismo. ¿Por qué? Porque había muchos micrófonos, que yo sepa, muchísimos micrófonos. El que agarró y lo tiró al agua y dijo la palabra agua, podría haberse ahorrado la palabra agua en esta circunstancia, ¿no es cierto? Fue precisamente C5N a quien le tiró el micrófono. Es decir, es un atentado a la libertad de prensa y yo espero que ya haya salido María Eugenia Vidal, que haya salido Larreta a cuestionarlo. Ahí si está no salieron a cuestionarlo, significa que están de acuerdo. el tuit del propio Mauricio Macri por la tarde. Publicó este tuit, no alcanzo a verlo ahora. Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua, Sí, en el agua dice terminaron Mauricio Macri. 44 compatriotas terminaron en el agua, no solamente el micrófono. 44 compatriotas terminaron en el agua. Gabriela Cerruti dice: garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción repudiamos el ataque del expresidente Mauricio Macri a C5N y a Nicolás Munafó, la portavoz del gobierno. Vemos allí la comisión interna de los trabajadores de C5N. Repudiamos la agresión de Mauricio Macri. Bueno, también el sindicato de prensa de Buenos Aires, desde Cipreva, repudiamos la actitud del expresidente Mauricio Macri. Bueno, van pasando FOPEA. Le reclamaron desde el primer minuto a FOPEA y FOPEA se expresa. FOPEA Libertad de Expresión se solidariza con Nicolás Munafó, periodista desde el canal C5N, agredido por Mauricio Macri, y también ADEPA condena la acción del expresidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores. Digamos, después de todo esto, hasta FOPEA y ADEPA, que algunos decían no van a salir, salieron. Después de esto, tuvo que salir Mauricio Macri también a pedir disculpas, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, esto fue un acto que no lo pensó, se le ocurrió en el momento. ¿Por qué hace eso Mauricio Macri? Ayer dijo que consumía heroína y crack, cuando sabemos que la heroína y el crack producen cosas muy, pero muy terribles. Es un chiste, no en la tiene un gente. gran sentido del No tiene humor, por hay qué que hacer decir. ese tipo de chistes, bajo ningún concepto puede hacer ese tipo de chistes. La heroína y el crack son cosas muy serias, de gente que sufre mucho, y este señor hace ese chiste. Lo hizo en un lugar, además, ¿no? En Santa Fe, justamente, que tienen un gran problema con el narcotráfico. Pero digo, te acabas de bajar del auto. Claramente, agarra el micrófono, hay videos que lo muestran con mucha claridad. O sea, ahí está, mira, levanta la mano.
busca el micrófono y lo saca porque Sí, igual esto para mí está Ahí lo en tira, el ahí lo tira. claro. Lo que denota es o sea, estaba enojado y es un desborde. Digo, no Sí, pero es es una un- estrategia, es es un desborde dejarse frente a todas las cámaras, Está bien, Carmela. bueno, pero es un error, es dejarse al descubierto. No es Sí. una estrategia inteligente de su parte. O sea, estamos viendo claramente cómo... Pero que, mira, le da trabajo sacarlo, ¿no? Porque está agarrado, obviamente, el micrófono al soporte. Sí, sí, le da trabajo, pero estamos lo busca y lo saca. Estamos viendo para claramente que tirarlo. no pudo terminar con C5N como quería, que no pudo quedarse con las empresas del grupo Índale como él deseaba, que no pudo y que es un canal que tiene un Está tinte bien, pero eso opositor lo que deja él mal no parado. soporta, Para mí ¿no? solo Está habla claro. del estado psicológico y Claro, emotivo que claro. tenía en ese momento. Vamos a ir a un informe más y vamos a cambiar de tema. Ahora sí, ya salimos de esto, vamos a hablar del tema de los precios. Y ahora, precios de medicamentos. Los medicamentos en la República Argentina aumentaron más que la inflación. Todavía no se sabe si va a ser congelamiento o alguna otra forma de regulación, pero lo que sí va a haber seguro es alguna forma de regulación, sobre todo sobre algunos de los productos farmacéuticos de mayor demanda, mayor consumo. Los laboratorios han tenido una posición muy negativa de movida ayer cuando se habló de congelamiento. Rechazaron terminantemente la posibilidad de un congelamiento, que le dejaron abierta la puerta a los laboratorios para que digan, bueno, a ver, propongan otra cosa. Sí. Los medicamentos más usados hoy en Argentina están aumentando por sobre la inflación en forma permanente. El laboratorio hoy en Argentina no tiene ningún tipo de control ni de regulación en cuanto a poner los precios de sus propios medicamentos. Lo ponen en forma libre. La gente siempre tiene que preguntar al farmacéutico y el farmacéutico le va a decir las distintas opciones posibles. Esa tarea nosotros la hacemos para abaratar los precios. Ahora, es necesario, si hablamos de regulación, una intervención del Estado para clarificar lo que está pasando. Bueno, es el tema. Veníamos hablando del tema de los alimentos y la verdad que todavía hay dificultades y hay resistencias, más que nada si uno mira hacia algunas provincias con respecto a la incorporación, hay algunas dificultades y obviamente los sectores concentrados de poder que se están beneficiando con esta suba por encima de la inflación de los precios se defienden. Está pasando ahora con los medicamentos. Ahora es increíble que durante estos 2 años hayan tenido ganancias o aumentos por encima de la inflación el medicamentos, ¿no? En medio de una pandemia. Sí, pero aparte el costo de los medicamentos... Pero yo recuerdo siendo Moreno secretario de Comercio. Sí. Yo tuve un estado gripal en Europa y me dieron un medicamento en un hospital en Monte Carlo. Me dijeron, tiene que tomar esto. Fui a la farmacia, era un antibiótico. Y lo compré y traje el ticket porque me resultó barato. Ajá. Barato con respecto a la Argentina. Claro. Bueno, no solo eso, me había costado en ese momento, eran 3,20 euros la dosis completa, me había costado la mitad que en la Argentina con el 40% de descuento, que era lo que tenía yo. Claro. Se lo fui a decir a Guillermo Moreno, lo veía periódicamente. Me dice, no puede ser, acá tenemos muy controlado el precio de los medicamentos, etc. Bueno, históricamente el precio de los medicamentos en la Argentina, porque yo digo, se toma como servicio público por ahí internet o la telefonía celular. Y los medicamentos... bueno, Qué no bueno son estar totalmente de comparaciones acuerdo igual, con vos. Qué pero no, las maravilla. comparaciones Estoy- para mí barbaridad, no son totalmente de Medicamentos acuerdo. e internet, en Totalmente de acuerdo. realidad, ¿no? No, sí, para mí no se puede elegir entre una cosa y otra. Me parece que... ¿Cómo? Que no es justo plantearlo como elegir entre una cosa y otra. yo A mí me no parece digo que entre una cosa y hubo, otra, yo hubo digo- políticas de Estado... Hubo una ley de genéricos que fue muy impulsada y muy resistida por los laboratorios, porque esto volvió a pasar en nuestro país, tanto de parte de los médicos como de parte de las farmacéuticas, está copado por las marcas líderes. Realmente la diferencia entre la marca más conocida y el genérico es casi el doble, a veces es 3, 4 veces más. Y hemos perdido la costumbre de ir a pedir a la farmacia el genérico, porque quizás no hubo campañas lo suficientemente fuertes, nunca pero hubo un la lobby muy tuvimos. grande en nuestro país. Pero fíjate, además, lo que pasaba hoy con los llamados medios hegemónicos, ¿no? Que para mí no son medios hegemónicos, pero así se les dice, decían, amenazan. Sí. Hoy eran a todos los Vicentín, laboratorios. ahora son todos laboratorios. Amenazan a Somos los todos laboratorios. Es decir, ¿Qué pasa? cuando vos querés tomar una decisión política que perjudica
a los grupos concentrados es una amenaza. Ahora, que haya compatriotas que pueden morirse porque no tienen el medicamento y no lo pueden pagar, cuestan una fortuna, eso no importa. Claro, eso, ¿Cuál es la eso palabra? no es, ¿Por qué no la está puesto palabra en términos de amenaza? ¿Por qué la palabra amenaza? Aparte hay una cosa, vos hablás con los farmacéuticos. Yo tuve oportunidad de trabajar con COFA un tiempo. Ellos empezaron con los blisters. ¿Por qué empezaron con los blisters? Porque el que venía no podía pagar la caja completa. Empezaron con los blisters. Claro. Después de los blisters empezaron a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante de esta receta? Claro, La gente estaba dispuesta a llevar una o dos cosas de una receta de 4. Eso hay que buscarle algún tipo de solución. Los medicamentos, las empresas farmacéuticas ganan fortuna. Incluso, fíjate, los titulares de las farmacéuticas son las familias más ricas del país. Y las que aparecen, muchos aparecen cuando vemos los listados con las cuentas offshore, bueno, son justamente, ahí están los supermercados y ahí están las farmacéuticas también. Yo sé que no todos estamos de acuerdo en mirar hacia atrás, pero quiero decir que hace 3 años escuchábamos a los jubilados decir, bueno, tengo que elegir cuál de todos los medicamentos que tengo que tomar puedo pagar, porque el PAMI había recortado justamente la prestación que le daba a los jubilados y a las jubiladas. Y hoy, afortunadamente, tiene una cobertura mucho más amplia, por eso este problema no es todavía más grave, es un problema grave, ¿sí? Pero hay que hablarlo, por eso las reuniones con el PAMI, por eso las reuniones con Carla Bisotti, porque el PAMI es uno de los grandes compradores de medicamentos. En la época de Macri, yo vi gente llorando en una farmacia porque tenía que elegir qué podía llevar, qué medicamento podía llevar. Hoy creo que esos medicamentos son gratuitos, lo cual hay que aplaudir de pie. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo vengo hablando del precio de los medicamentos hace mucho tiempo, ahí me siento muy tranquilo. Pero yo les propongo que mañana hablemos de cosas buenas que están pasando en la Argentina y cosas buenas que se vienen en la Argentina. Pero esto es una cosa buena. Poder hablar del precio de los medicamentos es una cosa buena. Y por otra parte... No, ya lo sé, te digo aparte del precio de los medicamentos. Pero todo lo que había hoy había que hablarlo. Muy buenos. Está bien, pero lo que había hoy había que ver hablarlo. con llegada de turismo, con incremento de la actividad industrial, metalúrgica, el campo, el aumento de las exportaciones, la fabricación de maquinaria agrícola. Sí. Cuando dicen que faltan insumos importados es por el aumento de la producción. Hoy estás diferente. No, pero ¿sabes qué pasa? Cosas ¿Sabes qué me parece? De las que no se habla. Está bien, pero estás hablando de un proceso que yo entiendo que arrancó, que es un proceso profundo, pero que en la vida cotidiana, que es lo que hablábamos ayer acá en el programa, para la gente que se levanta temprano, va a laburar o tiene un pibe con anginas, no le llegó todavía. No, estás muy equivocada. Imagen... Estás muy equivocada. ¿Por qué? Yo te invito a ir un sábado durante el día, al mediodía, al conurbano y vas a ver la actividad comercial que hay. Toda la gente en la calle comprando en los negocios. Y a la noche no hay lugar en las pizzerías, en los restaurantes. Pero es un sector, Raúl, no se puede generalizar. Esa imagen del jubilado que tiene que elegir entre un remedio y otro, hoy la vemos en la caja del supermercado. Claro. Yo lo veo, no sé si ustedes van al supermercado. Claro, y es muy triste ver a personas eligiendo entre qué pueden llevar y qué tienen que dejar. Y lo que tienen, bueno, no son justamente productos de lujo. Están eligiendo entre la yerba o un pedazo... O polenta, o arroz, qué rico el arroz y la polenta, carne. Pero están eligiendo eso. Estamos en esa situación de gravedad. Y yo creo que es una buena noticia decir que por fin el Estado dice, bueno, voy a tener que regular los precios porque esto ha sido abusivo durante estos 2 años. Yo creo que es una buena herramienta que hay pero lo tiene es una que buena hacer, noticia. Lo tiene que hacer. Sí, claro. No tiene que asustarse cuando vengan y le digan, no, ¿cómo vas a hacer eso? Qué terrible, lo que va a decir Nación, lo que va a decir Clarín, Padre nuestro que estás en los cielos. No tienen que asustarse frente a eso. Claro. Porque la concesión es lo peor que pueden hacer. Está viendo dificultades. Hoy escuchaba el Centro Almacenero, que lo mencioné hace poco, escuchaba uno de los titulares en una nota que le hacían en un canal de Córdoba diciendo, nosotros estamos fuera todavía porque vamos a los proveedores y esto no está instrumentado, que alguien venga a explicarnos, porque estamos además en desventaja, porque sí en las grandes cadenas empiezan a implementarlo y los almacenes pero no. igual quiero decir que lo que dice Raúl, yo estoy de acuerdo. Hay muchísimo movimiento en la calle en este momento. Esto es cierto, hay mucho movimiento. Hay una reactivación. Hay una reactivación que se nota en la calle, se nota en los negocios, se nota en el conurbano.
porque justamente tuve que hacer un viaje y pasé y se nota, hay muchísima gente en la calle. Y esto hay que destacarlo, una y mil veces hay que destacarlo, porque si después de una pandemia tan terrible como la que pasamos, puede haber reactivación, bueno, hay esperanza. No, es que el éxito de la campaña de vacunación, porque estamos como estamos. 60 millones de dosis. Bueno. 60 Entonces millones de dosis. pasan cosas buenas, aparte de que Macri le tiró el micrófono, digamos, que es repudiable, pasan cosas buenas. Uno elige. Yo elegiría en este proceso en que estamos con vistas a elecciones muy cercanas, hablar de las cosas buenas que están pasando. Ahora, está muy cambiado. Pero para mí hablar de la concentración económica es una cosa buena. Es un tema que estaba escondido. Sí, el nivel de ganancia, de empresas monopólicas y concentradas era algo de lo que no se podía hablar. Nadie la discute. Pero no se podía hablar, no se discutía. No se discutía realmente. A ver, venimos de 4 años de un gobierno que hablaba del derrame. Que es una teoría que fracasó en el mundo. En la facultad se habla de la concentración. Pero siguen vigentes, por eso hay que hablarlo, siguen vigentes, por eso hay que hablarlo. Pero eso no soluciona. El problema lo solucionan otras cosas, la gestión de gobierno. Hablemos de la gestión del gobierno que está gestionando bien. Bueno, hablamos, pero no se puede hablar de la gestión de gobierno si no hablas de cómo ponerle precio, freno a los alimentos, a los medicamentos. Ya se está haciendo. Por eso, se está haciendo. Pero hay que hablarlo, porque como dice Felicitas, cuando vas al chino te encontrás muchas veces con que los precios son los mismos que antes. Hay una pulseada de fondo, ¿no? En esto, en las telecomunicaciones, en los medicamentos, en los alimentos, de en qué país queremos vivir. Uno que prepondere sobre todo una mirada más mercantilista, digamos, donde más que nada se privilegien los negocios o los derechos de las personas. Digo, no es que es uno u otro, pero me parece que primero hay que garantizar los derechos y en todo caso después ver si se pueden ampliar los márgenes de ganancia, ¿no? Se intentó garantizar y Mañeto dijo, no se me da la gana, no tengo ganas. Y ya está. Yo igual, a mí me dan un poco de miedo los debates, vuelvo a repetir, pero no es la primera vez que lo hablamos acá en el programa, dicotómicos. Digo. Sí. Es como proponer cerrar todos los centros culturales, porque la gente no tiene para comer. No es una cosa o la otra. Digo, me parece que la dignidad de las personas tiene que ver con el acceso a los medicamentos, claro, sí, con el acceso a la comida, con el acceso a la cultura, a la educación, y eso forma parte de Internet, entre otros servicios básicos. Bueno, mañana vamos a ver si viene la agenda positiva a pedido de Raúl. La dejamos ahí el pedido. Gracias, Carmen, Raúl, Osvaldo. Gracias a ustedes por estar ahí mañana, 19 horas, Televisión Pública, Noticias 20:30, cierre de edición.